Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola Silvia, ya estoy leyendo mensajes acá de Marcela Rodríguez que dice gracias Silvia por dejar nuestra profesión en lo más alto. Gente de Buenos Aires capital, de Gualeguaychú, no sé, de distintos lugares. Gracias a todos por estar. Hoy va a ser una tarde especial. Por lo menos para mí, tenemos el honor de poder escuchar hoy a la instrumentadora Silvia Barrera, una mujer valiente que formó parte de un equipo de profesionales que salvaron a más de 370 vidas en la Guerra de Malvinas. Y lo más importante de Silvia, que fue voluntaria. Bueno, Silvia, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y por estar ahí hoy a la tarde. Bueno, vamos a compartir pantalla. Te escuchamos, Silvia. Bueno, buenas tardes. Como saben, soy instrumentadora quirúrgica. Yo estudié instrumentación en el Hospital de Agudos Ramos Mejía, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Soy nacida en San Martín. Y en 1982 todavía no se dejaba estudiar instrumentación a los hombres, así que todas las instrumentadoras del país éramos mujeres. Tampoco había personal femenino dentro de lo que es el ejército. Entonces, cuando nuestras tropas recuperan las islas el 2 de abril, empiezan tratativas diplomáticas. Eso hizo que pasara casi un mes. El 1 de mayo es el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea y el 2 de mayo Inglaterra hunde al crucero General Belgrano y ahí empiezan los combates en las islas. Eso hizo que empezaran a llegar heridos múltiples al Hospital de Malvinas y entonces vino el pedido de instrumentadoras quirúrgicas. Conociendo la historia de las instrumentadoras desde 1890 y pico, está descrita la instrumentadora dentro de lo que es el equipo quirúrgico. Entonces, uno de los errores estratégicos que hubo en Malvinas fue que cruzara toda la sanidad de las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y no llevaran instrumentadoras quirúrgicas. Los cirujanos están acostumbrados a trabajar con instrumentadora. Entonces, aunque nosotras no los conozcamos, tenemos un idioma en común que se hace muy difícil trabajar cuando uno de las patas de esa mesa no está. ¿Pasamos? Pasamos a la otra. Sí, a ver, ahí va. Bueno, nosotras, entonces, como les contaba, recién vino el aviso pidiendo instrumentadoras quirúrgicas al Hospital Militar Central, que es donde nosotras trabajábamos, recién el 7 de junio. Entonces, el 7 de junio nos reúnen a las 30 y pico que trabajábamos en ese momento en el Hospital Militar Central y nos preguntan quién quiere ir a Malvinas. Y ahí nos decidimos nosotras a ofrecernos como voluntarias. Como verán, estábamos con ropa grande, porque al no haber mujeres, la ropa era de hombre, el calzado era de hombre. Si nos poníamos los calzoncillos largos no nos entraban los borcegos, o si nos poníamos las camisetas de mangas cortas no podíamos, nos quedaban muy largas las mangas. Entonces, siempre estábamos con las mangas remangadas para poder tener los brazos libres para poder trabajar. De izquierda a derecha
Norma Navarro, María Marta Leme, yo, Cecilia Riccieri, Susana Massa y María Angélica Séndez. Nosotras, dentro de lo que era el trabajo de quirófano, cada una tenía su especialidad, digamos, ¿no? Pero todas hacíamos todo tipo de cirugías. Las únicas que eran instrumentadoras específicas de una especialidad eran Susana Massa, que solamente hacía cardiovascular, y María Angélica Séndez, que solamente hacía oftalmología. El resto de nosotras hacíamos todas las especialidades. Eso creo que nos sirvió para, cuando empezaron a llegar los heridos, ver a dónde estábamos más cómodas para trabajar. Entonces, Susana Massa, que era la que tenía por su especialidad de cardiovascular el mayor conocimiento en todo lo que es terapia y la emergencia, es la que ayudaba en el triage, y María Angélica es la que se especificó sobre todo en los cuerpos extraños que traían nuestros soldados en los ojos. ¿Seguimos? A ver, yo paso y tarda en pasar. A ver ahí. Para el otro lado. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, dentro de lo que fue Malvinas, como les dije, nosotros salimos el 7, nos dieron 3 horas para decidirnos quién quería ir a Malvinas. Ahí nosotras elegimos ir y salimos rumbo a Río Gallegos. En Río Gallegos nadie nos esperaba, fue una mañana de estar en el aeropuerto y bueno, viendo que no nos venían a recibir y nadie se ocupaba de nosotras, nos fuimos hasta el Hospital Militar de Río Gallegos y ahí nos dan la poca ropa de invierno que tuvimos, que era esa campera con los guantes y las bufandas. Nos llevan en un camión hasta un lugar que se llama Punta Quilla, y ahí, que es un lugar donde de la Fuerza Aérea, donde aterrizaban los aviones, nos vino a buscar el helicóptero del Irizar. Cuando llegamos al buque, el buque tiene más o menos unos 300 y pico de hombres de dotación, y ahí viajaba una dotación de 19 cirujanos, y bueno, y nosotros nos acoplamos a esos 19 cirujanos. Nosotros, cuando salimos de Buenos Aires, sabiendo que no había otras mujeres, sabíamos que íbamos a tener que romper con ese hielo del principio de problemas de género. Entonces, los hombres siempre tienden a subestimar a la mujer. Nos vieron tan jóvenes, tan flaquitas, tan así mal vestidas, que nos subestimaron, pero a lo largo de los días empezamos a armar los equipos quirúrgicos, sobre todo con los cirujanos, y eso hizo que empezáramos a trabajar y pudiéramos recibir a los heridos. En un principio, cuando íbamos navegando rumbo a Puerto Argentino, ahí nos encontramos con los buques ingleses. ¿Qué pasó? Ellos enviaron por radio un aviso pidiendo sangre y plasma y suturas. Nosotros les dimos lo que llevábamos, porque ellos tenían muchos quemados a bordo y necesitaban esos insumos.
Llegamos a Puerto Argentino el día 8 al anochecer y ya a la media hora sufrimos nuestro primer bombardeo. Y eso se prolongó durante todas las noches hasta el día 14. Así que todas las noches sufríamos bombardeos por arriba del Irizar. En Malvinas ocurrió un desconocimiento de lo que era el terreno, de lo que era el clima. Nosotros salimos con la teoría, ¿no? Y la teoría estaba muchas veces equivocada. Este es el terreno de Malvinas. Ustedes imagínense que es un lugar muy agreste, nunca brilla poco el sol, hay agua, nieve, el terreno son calles de tierra, salvo las que están alrededor del pueblo, que son las únicas que se ven en las fotos asfaltadas. El resto son calles de tierra, por el tipo de clima siempre es barro, entonces las ambulancias, las cocinas, todo se quedaba estancado en esos caminos y era muy difícil hacerle llegar a nuestras tropas todo lo que era la comida, las donaciones y los insumos sanitarios. Como ven, el terreno es muy lleno de piedra. Esa piedra se fragmentaba por las bombas, entonces nosotros recibíamos heridos con heridas múltiples. Amén de la herida de metralla propiamente dicha, venía acompañado de pedazos de piedra que se había fragmentado, más la turba, que es un pastito muy, muy cortito y que hacía que eso mezclado con la pólvora se hiciera una costra y que hiciera muy difícil de ver las heridas que recibían nuestros soldados. Seguimos. Nosotros, una vez que el soldado cae herido en el campo de batalla, el primer lugar es el puesto de socorro. Los mismos compañeros lo llevan hasta el puesto de socorro que está a una cierta distancia, como verán, armado en el medio de la nada por nuestros enfermeros, en su mayoría del ejército, que eran los que tenían más experiencia. En esa precariedad se hacía el control de hemorragia, que es lo primero que se trata de frenar por medio del torniquete. Como ven, ya heridas contaminadas por el mismo ambiente y solamente en ese momento calmar el dolor para esperar la forma de trasladarlo al hospital. Seguimos. El segundo paso de un herido era llevarlo, que es son los minutos más importantes. Una vez que uno tiene el torniquete hecho, hay que tratar de hacerlo llegar hasta el hospital. Y eso se hacía como se podía. Si ustedes ven las camillas que tenían los soldados camilleros, son de la Segunda Guerra Mundial, hechas de lona, entonces esa lona con los fluidos del paciente se mojaba, se contaminaba y ahí teníamos otro foco de contaminación en las heridas. Y si ven la foto de la derecha, ahí van a ver que los mismos soldados tratan de llevar como se pueda a sus compañeros porque, ya les digo, tenían muchas heridas, no solamente herida de bala en un brazo o una pierna, sino que eran heridas múltiples. ¿Seguimos? Eh, el traslado, el traslado más fácil, todos sabemos que es por medio de los helicópteros. Entonces, por medio de los helicópteros se lo trasladaba al
hospital y ahí se realizaba la cirugía, se le salvaba la vida o los miembros, para después hacer ese traslado también por medio de los helicópteros a los 2 buques hospitales. Argentina declaró ante las Naciones Unidas y la Cruz Roja 2 buques hospitales, el Ara Bahía Paraíso y el Ara Almirante Irízar. Inglaterra, con más experiencia bélica, declaró 4 buques hospitales, el Uganda y 3 buques más chicos que hacían las veces de ambulancia alrededor de las islas. El traslado en helicóptero, todos sabemos, es un poco, nosotros ya nos traían al buque pacientes operados que ya estaban compensados con su cartelito, con el tratamiento que habían recibido en tierra, así que eso los íbamos acomodando en el helipuerto del Irízar y hacíamos lo que se llama el triage, el primer triage, y de ahí los médicos decidían quién tenía la prioridad de atención de acuerdo a las heridas. Como ven, estamos bajando ahí a un paciente, hubo que hacer un agujero en la cubierta del Irízar porque otra de los inconvenientes fue no darnos cuenta que las camillas no pasaban por las escaleras del buque. Entonces hubo que hacer ese agujero en la cubierta para poder bajar a los heridos que iban a la parte de internación que estaba en las cubiertas más abajo del buque. Seguimos. Con el correr de los días, los ingleses fueron avanzando sobre Puerto Argentino, los helicópteros ya no nos podían traer los heridos, entonces nos traían los heridos por medio de este barquito que ustedes ven, que nos hacía las veces de ambulancia, recogía los heridos en el puerto y los traía al Irízar. El tema es que poner este barquito a la par del Irízar eran horas de maniobras náuticas y como ustedes ven en la foto de la izquierda, había que traspasar un herido de un lado al otro. Ese soldado que estamos llevando al Irízar estaba herido u operado, y entonces hacer todo ese traslado de un barco al buque hacía que las heridas se le abrieran o le sangraran y eso los convertía en una reoperación. Entonces teníamos que estar con los quirófanos siempre armados y listas para hacer o la curación o hacer la cirugía de emergencia de ese soldado herido. Seguimos. Este es el Centro Médico Malvinas. Es el CIM, Centro Interfuerzas Médico Malvinas. Ahí había médicos de las 3 Fuerzas Armadas. Ahí se realizaban las cirugías. Nosotros le decimos Hospital de Puerto Argentino, pero en realidad el nombre es el CIM. Ahí se estabilizaba el paciente, se lo diagnosticaba, se le realizaba la cirugía y se le salvaba el miembro o la vida en ese hospital, que como ven el terreno también era muy complicado para hacer las evacuaciones. Seguimos. Bueno, este es el Irízar, saben que es nuestro buque insignia junto con la fragata Libertad, es un rompehielos. En épocas de paz va a nuestras bases en la Antártida a llevar insumos y personal, y durante el invierno está acá reparándose porque a partir de septiembre empieza la campaña antártica que se realiza durante todo el verano. Durante el periodo de Malvinas se lo pintó de blanco porque comúnmente está pintado de naranja para que se vea en el hielo de la Antártida,
y se lo pintó de blanco con las cruces bien visibles para que no sea bombardeado, aunque nos bombardearon igual. Nos cayeron cerca varios proyectiles mientras estábamos anclados ahí, que como ustedes ven, estábamos muy cerca de tierra, pero muy inconveniente para el traslado de los pacientes. Nuestras tropas estaban en la playa y como el Irízar es tan alto, nosotros veíamos todo lo que pasaba con nuestras tropas en la playa. Y al estar tan cerca, cuando los ingleses les tiraban bombas durante toda la noche a nuestros hombres que estaban en la playa, el Irízar quedaba en el medio. Eh, Otra causa de peligro que teníamos eran los tubos de oxígeno, porque para poder realizar la cirugía llevábamos como 50 tubos de oxígeno y eso hizo que siempre se tuviera cuidado del movimiento del buque para que no sufrieran ningún golpe esos tubos de oxígeno. Donde están las ventanitas, ahí estaba armado todo lo que era el quirófano, el laboratorio, terapia intermedia, terapia intensiva, un quirófano sucio, y que fue en realidad el más usado, y desde la línea media hacia abajo, el Irízar tiene 4 cubiertas más, que es donde estaba la parte de internación. Seguimos. Bueno, estos son los quirófanos. Los quirófanos eran muy pequeños. En el afán de que el Irízar saliera rápido rumbo a Malvinas, todo lo que era el aparataje propio del quirófano, la mesa de anestesia, el monitor, todo eso no fue fijado al piso. Y entonces, para realizar las cirugías con el movimiento del buque, necesitamos gente que sostenga todas esas mesas, así que ya los últimos días en que el Irízar empezó a moverse realmente mucho por el tema de que el mar estaba embravecido, hizo que nos tengamos que atar para movernos todos juntos al mismo tiempo y poder realizar las cirugías. El grupo de médicos que iba con nosotros, que eran del Hospital Naval, básicamente, ellos realizamos cirugías de neurocirugía y, como les dije antes, de oftalmología. Así que realmente eran médicos muy jóvenes, muchos de ellos residentes, y sin embargo hicieron trabajos maravillosos con nuestros soldados. Como les dije antes, nosotros recibíamos soldados con heridas múltiples por esquirla y aparte teníamos el problema de que muchos de los médicos eran o traumatólogos, había uno que era obstetra, aunque ustedes se rían, teníamos anestesiólogos y odontólogos. Entonces, con la especialidad de cirugía general, no había tantos médicos, así que los traumatólogos tuvieron que salir de su especialidad y hacer otras cirugías más complejas, ¿no? Seguimos. Bueno, estas son heridas, las de abajo a la izquierda son heridas de esquirla. Como ustedes ven, son muchas heridas, había que hacerle, o sea, a un paciente por ahí lo operábamos 2, 3 veces porque había que hacerles toalette. Esas toalette eran porque no se podía cerrar las heridas. En esa herida había entrado, como les dije antes, turba, tierra, pedazos de piedra del terreno, pedazos de la ropa y la metralla
propia de las bombas. Entonces eran heridos muy complejos, sobre todo para tratar de salvar ese miembro había que hacerle muchas cirugías posteriores a la primera y la que le iba a tratar de salvar el miembro. Sigamos. Bueno, nosotros recibimos también pacientes con mano de trinchera, pie de trinchera. Nosotros, al ser instrumentadoras, no teníamos experiencia en este tipo de pacientes. Los médicos que estaban con nosotros tampoco tenían experiencia, pero se habían llevado sus libros de estudio, así que buscando en los libros vieron cómo era el tratamiento del pie de trinchera y la mano de trinchera, y eso nos trajo la complicación de que para poder salvar este miembro había que hacerle curaciones cada 3, 4 horas, entonces todos los enfermeros estaban abocados a estos pacientes para curarlos. Este, durante esas horas, y nosotros teníamos que hacer las curaciones posoperatorias más las cirugías. Así que todo el personal de sanidad fue muy complicado, nuestro descanso, nuestra comida, nuestra cena, porque realmente no teníamos horarios fijos. En los buques los horarios son fijos, entonces a veces estábamos trabajando y no llegábamos al horario de la comida, así que por eso también el movimiento del buque nos hacía mal y teníamos que seguir trabajando a pesar de sentirnos mal, así que los últimos días vinimos muy flacas porque también no se terminó la comida, se terminó el agua, así que no podíamos bañarnos. Hay cosas que nos tocó hacer, recibir los heridos del campo de batalla directamente a nosotros, sin pasar por el hospital de Puerto Argentino. Fue algo que nosotros no estábamos preparadas para eso, porque nosotros somos instrumentadoras. Hoy hablaba con las chicas y le decía, nosotros somos las princesas del quirófano, vamos, instrumentamos nuestra cirugía y continuamos, lavamos el instrumental, preparamos las cosas y hacemos otra cirugía. No tenemos contacto con el paciente. Allá nos tocó hacer de camillero, hacer de enfermera, hacer las camas, ayudarlos, contenerlos. A veces la mayor satisfacción era hacer una cirugía porque vos sabés que estás ayudando y estás salvándole la vida o el miembro que está herido. La mayor impotencia era esto, atender el pie de trinchera o los soldados que nos tocaron traer, que son los desnutridos, que vos querés que coma, querés darle todo lo que tenés en ese momento. No se lo puedo operar porque es otro tipo de tratamiento y eso te da una impotencia, pero bueno, nos tocó traer estos soldados que estaban sin comer hacía muchos días, así que eso también lo único que podíamos hacer era contenerlos, escucharlos, y eso fue lo más difícil para nosotras, ¿no? Seguimos. Bueno, esta es la parte de internación del Irizar. Imagínense que con estas cuchetas armadas en las cubiertas de abajo, era muy difícil ir a hacer las curaciones posoperatorias. Así que se nos complicó en el sentido de que nosotros teníamos que resguardar mucho el instrumental que usábamos, porque en aquellos años todavía no se usaban los líquidos para esterilizar que usamos ahora. Entonces la esterilización era por autoclave o por estufa. Entonces, si nos caíamos nosotras, si se nos caía
la cajita para curar que llevábamos o los insumos que teníamos, eso hacía que perdiéramos una hora con algún instrumental que necesitábamos para salvarle la vida o el miembro a otro soldado. Entonces teníamos que tener mucho cuidado con lo que era el traslado de ese instrumental. Seguimos. Bueno, nosotros estuvimos allá, como les dije antes, desde el día 9 de junio. El día 14 fue el día del cese del fuego. Ese día, imagínense que nosotros habíamos salido de Buenos Aires pensando que íbamos ganando y nos encontramos con que se firmó el cese del fuego, había terminado todo, así que yo diría que la tripulación del Irizar nos desinflamos y nos tuvimos que rehacer porque seguían trayendo heridos, trajeron heridos durante todo ese día, fueron los heridos más graves. Ver bajar nuestra bandera y ver flamear la inglesa nuevamente fue todo un dolor, pero había que seguir por nuestros soldados, así que seguimos ahí en Puerto Argentino hasta el día 19. Como les dije antes, ya no teníamos comida, no teníamos agua y nos dejaron volver al continente. Ahí los ingleses, al autorizar el regreso, se quedaron con todo lo que encontraban en los camarotes, así que muchas de las fotos, sobre todo las de las cirugías, se las llevaron ellos. Y volvimos el día 19 a Comodoro. Ahí ya nuestros heridos, ya hacía 10 días que estaban con nosotros, así que ya empezaron a movilizarse algunos, y bueno, la evacuación fue más fácil porque el Irizar amarra en puerto, nos estaban esperando las ambulancias, y bueno, ya la evacuación fue más fácil. Por razones de seguridad, no nos dejaban a nosotras tener contacto con nadie, éramos las únicas mujeres que estábamos entre las tropas, así que nos habían dado la orden de no tener contacto con nadie, sobre todo con el periodismo, y nosotros, como no respetamos esas órdenes de quedarnos en el hotel encerradas, nos fuimos a ver a nuestros heridos, fuimos a llamar a sus familias porque nos habían dado sus números de teléfono para que les avisemos a sus familiares dónde estaban, y eso hizo que nos llevaran a un galpón en el aeropuerto de Comodoro y nos dejaran ahí todo un día hasta que volvimos a Buenos Aires. Seguimos en las últimas. Entonces, ven que las últimas fotos son todas con helicópteros, con aviones, porque es mi último rollo que yo estaba gastando ese día. Seguimos. Este piloto que ustedes ven en todas las fotos en realidad nos estaba custodiando porque como ya habíamos desobedecido las órdenes, nos lo habían puesto para que no tengamos contacto con nadie. Seguimos. Bueno, en el año 2000, nosotras siempre fuimos reconocidas, por eso tenemos medallas desde el año siguiente de haber vuelto, en 1983. Nosotras somos 13 mujeres veteranas de guerra declaradas en el año 2012 por una resolución del Ministerio de Defensa. 6 de las chicas son de la Marina Mercante, ellas son radiooperadoras o comisario de a bordo, no son enfermeras, por eso no son tan conocidas, porque ellas ya viajaban hacía unos meses en la primer camada de mujeres de la Armada. Así que ya viajaban en sus buques, no tuvieron problemas de género ni de trato con pacientes. Después estamos nosotras 6, que somos las 6 instrumentadoras del Irizar,
y una sola que es enfermera de la Fuerza Aérea, que hizo una evacuación aérea, estuvo media hora en Puerto Argentino, recogió los heridos en un Hércules y volvió al continente. Esas somos las 13 mujeres. Realmente para nosotras ser las instrumentadoras, las primeras instrumentadoras participantes durante un conflicto de guerra en la República Argentina, ser las primeras instrumentadoras en participar en el primer despliegue de la sanidad militar en la historia, porque es la primera vez que las 3 Fuerzas Armadas despliegan a su sanidad al completo. Así que para nosotras es un orgullo dejar nuestra profesión en alto. Por eso siempre recalcamos que somos instrumentadoras. Allá nos tocó hacer de enfermera, de psicólogas, pero nuestra profesión y por lo que fuimos, porque es nuestro orgullo es ser instrumentadoras quirúrgicas. Seguimos. Estas somos nosotras ahora. Nos casamos, tuvimos hijos, tuvimos nietos y nos propusimos cuando empezamos a investigar que en realidad a lo largo de la historia de la República Argentina son muy pocas las mujeres conocidas. Nos propusimos que a nosotras no nos pase lo mismo. Por eso vamos y damos charlas por todas las instituciones donde nos convocan. Primero para dejar en alto nuestra profesión que es muy subestimada, ¿no? Nosotras no somos pasapinzas solamente. Y después por el tema de género, de ser mujeres, ¿no? Y representar a la mujer y hacer conocida la historia de las primeras mujeres argentinas que participaron durante un conflicto. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí hoy. ¡Wow! No, no, yo estoy súper emocionada. No sé si vos podés ver los saluditos, obviamente excelente, felicitaciones. Un ejemplo, admiración total, qué orgullo, merecido reconocimiento. Bueno, la verdad que se me va la voz, se me va la voz. La verdad que qué orgullo. Y que quizás en este ratito que nos diste puedas sentir este reconocimiento. Hay gente de México, bueno, de todas las provincias de San Juan. eh, yo no sé, Meli, si hay alguna pregunta, pero lo que yo te quería preguntar, Silvia, primero agradecerte por estar acá. Rosario, ¿por qué operaban a la noche? Bueno, porque a la noche, o sea, se hizo una rutina. Nosotros teníamos que aprovechar las horas del día, porque durante el día los helicópteros podían operar y el barco, el Yewin, que era el que nos traía los heridos. Entonces, durante el día recibíamos los heridos, durante la tarde los compensábamos, los médicos los preparaban para las cirugías, a la noche hacíamos las cirugías, porque como bombardeaban todas las noches, eso nos obligaba a todos a estar encerrados en el Irizar. Y después durante la madrugada hacíamos todo lo que es la preparación del instrumental que habíamos usado. Así que, ¿por qué? Porque nosotros teníamos enfermeros de la Armada que estaban en el Irizar, pero ¿qué pasaba? En aquellos años no se dejaba a los suboficiales, que eran los enfermeros, que roten por los quirófanos. Entonces ellos sabían muy bien actuar en el campo de batalla, muy bien actuar en todo lo que era la parte de internación, pero no tenían experiencia en el quirófano. Entonces ni siquiera nos podían ayudar con el armado de las cajas. Y esto que vos bueno, una de las colegas pregunta, ¿por qué tomaste esa decisión de ir? Bueno, porque primero que es nuestro patriotismo
hizo que nos ofreciéramos, como cualquier argentino se ofrece para salvar a la patria, ¿no? Y después nosotros, era todo un desafío para nosotras como instrumentadoras primero, y después como mujeres, porque nosotros sabíamos que íbamos a ser las únicas mujeres, que íbamos a vivir esta parte de la historia, entonces queríamos también quedar en la historia y, y dejar nuestra profesión bien visible, ¿no? Silvia, Pero tengo una Silvia, pregunta sí, bastante importante acá en el chat que no me parece para nada dejarla pasar, que es si les ofrecieron alguna contención psicológica después, si hubo algún trauma posguerra y si les ofrecieron alguna contención desde algún lugar. Sí, en realidad a todos los veteranos de guerra se firmó una ley en los años 90 que nos iban a hacer controles psicofísicos, pero al mismo tiempo se firmó la ley de salud mental. Entonces, nadie te puede obligar a que vos hagas el tratamiento. Eso hizo que muchos de los veteranos se suicidaran por falta de contención familiar o laboral. Dentro de lo que somos nosotras, todas estamos afectadas por el estrés postraumático, casi todas de nosotras tenemos cáncer y problemas, sobre todo para dormir. Hay algunas de nosotras a los que los psicólogos y psiquiatras les aconsejan no hablar, por eso no hablan y todo depende de nosotras de ir a hacer los tratamientos psicológicos, ¿no? Y otro de los comentarios que también mencionan en el chat es que eh, desde las escuelas primarias alguien tiene el recuerdo de escribir cartas y enviarlas. ¿Ustedes las recibían? ¿Tenían algún otro tipo de contacto? No, nosotros no teníamos contacto con nadie porque los buques hospitales, en su mayoría los buques, no pueden ir con la radio en funcionamiento, salvo para recibir una orden o una directiva. Entonces uno viaja en lo que se llama en silenciosa. Con respecto a lo que son las cartas, en realidad todos eso, las cartas y los insumos iba por medio de los buques de la Marina Mercante y de los aviones Hércules. Entonces eso lo manejaba el correo, que había una oficina de personal argentino en las islas del correo, pero como yo les mostré el terreno, era muy difícil hacer llegar esas cartas, que está bien, te levantan el ánimo del soldado, pero vos tenés que mandar a un soldado, a un cartero que vaya a repartir esas cartas en medio de los bombardeos. Entonces, a veces no sé, la gente de afuera dice, no, no le llegó mi carta, no le llegó las donaciones. Las donaciones quedaron en un galpón en Puerto Argentino y se las agarraron todas los ingleses, que son los ganadores. Entonces ellos llegaron a Puerto Argentino y y se sirvieron de todas esas donaciones que estaban ahí. Y a los soldados nuestros, depende del lugar donde estaban, nunca les llegó nada, pero por un problema de mala estrategia sobre la elección del terreno. qué interesante. Bueno, Queríamos, nos están pidiendo tu contacto, yo dejé por escrito en el chat tu Facebook, tu Instagram y un mail por consultas y por capacitaciones. ¿Te interesaría mencionarlos? Sí, sí. El Instagram es Silvia Barrera BGM,
BGM de Veterana de Guerra de Malvinas, ¿no? El Facebook es Silvia Barrera y el mail es ita.bgm@hotmail.com. Bueno, Silvia, una de las personas pregunta si vamos a subir la grabación. Sí, la grabación va a estar en 10, 15 días. Se ve a través de Propato Salud de YouTube. Yo igual te la voy a pasar. La vamos a compartir en nuestro Telegram y en nuestro Instagram. La verdad que este Instagram se formó hace 5 años les cuento quizás a los que se conectan por primera vez, para visibilizar nuestra profesión. Y la verdad que tenerte hoy a vos acá es un orgullo, porque obviamente que visibilizaste nuestra profesión, tantos años y pensar que todavía en muchos lugares no somos reconocidos y estamos tratando de que salga la ley nacional. Bueno, nada, la verdad que todos mensajes muy afectuosos, de cariño, de orgullo. Mm. Eh, Yo que voy a dar charlas cada 2 días a colegios de todo el país, sobre todo hago hincapié en las escuelas secundarias sobre nuestra profesión y dónde pueden estudiar. Los chicos de secundaria no tienen idea de lo que es una instrumentadora quirúrgica. Tengo que empezar explicando qué es una instrumentadora quirúrgica cuando voy a dar las charlas. Eso a veces es muy doloroso, pero es muy gratificante cuando termina la charla que me vengan a preguntar a dónde pueden estudiar y se anotan todo. Así que esperemos tener muchos anotados más. lo viste, Silvia, estamos ahí escondidas dentro de los quirófanos, qué bárbaro. Bueno, nada, se ve que hay muchos estudiantes también orgullosos de estar formándome como instrumentadora quirúrgica. Nada, todo lindas palabras, ¿no? Silvia, si te volvieran a convocar en algo así, ¿volverías a ir después de todo lo que viviste? Bueno, yo durante la pandemia, porque en realidad nuestras grandes tragedias en las que eh, participamos desde la tablada hasta Semana Santa, con los distintos accidentes que tuvieron nuestras fuerzas, porque hubo micros que se cayeron, así que hubo que hacer las cirugías de esos gendarmes que se cayeron. Así que nuestra participación durante la pandemia en el Hospital Militar Central se hizo la vacuna de Pfizer y yo elegí ir a seguir trabajando por sobre el riesgo de mi familia. Así que volví a elegir la profesión nuevamente. O sea que en la pandemia estuviste activa. No me agarré COVID y trabajé todos los días de la pandemia, ni siquiera hice burbuja. Ay, Silvia, sos súper inquieta. Bueno, no sé qué decirte, sos una mujer maravillosa. Acá escribe Diana, agradezco a Diana Bortolato, otra referente de la profesión, que esté conectada, que te mando un beso, que no hay palabras, solo escucharte, admiración. Dice, mi única pregunta al día de hoy, ¿quiénes están en pie de las primeras 6 valores? Bueno, ya lo que dijiste, ¿no? ¿Quiénes están en pie De las de las instrumentadoras, 6? yo sola, el resto tiene dificultades. Ah, ok, perfecto. Bueno, nada, del Hospital Naval de Puerto Belgrano, ciudad de Punta Alta. Es la verdad que hacía falta para mí un encuentro así, porque siempre estamos muy metidos como en la técnica quirúrgica, en la última, no sé, en el último instrumental, y sé que está bueno que nos capacitemos, porque la verdad que la capacitación continua ayuda un montón, pero creo que está bueno tener estos reconocimientos y estas charlas y que la gente nos conozca. Así que Y que bueno, sepan nada. que somos una profesión que es muy importante, estamos escondidas en los quirófanos, pero somos muy importantes dentro de lo que es la estructura de la sanidad. Ni más ni menos somos parte del equipo quirúrgico. Sí. Así que, bueno, nada. Meli, agradecerle a Meli que está conectada, a Silvana.
Bueno, Gustavo de Propato, que no sé si está por ahí, siempre le agradecemos a Propato porque sin ellos estos encuentros no serían posibles. La gente se puede conectar, capacitarse, escucharnos. Y bueno, espero que se sigan sumando. El próximo encuentro de mayo va a ser algo de estrés laboral, cómo mejorar esa parte, si se puede un poquito. Así que bueno, bienvenido a todos. Gracias a los que se pudieron conectar. Gracias a Silvia por su tiempo. Eh, y no sé, la verdad que no tengo palabras No, porque estoy gracias a muy usted. contenta por este encuentro. Espero que no te haya, que no te, porque yo sé que volver me imagino, revolver todo esto, no sé si te hace bien o no, pero nada, Ujú. un abrazo muy grande. No, gracias a ustedes por estar hoy ahí. Gracias. Bueno, y nos vemos la próxima. Te mandan abrazos, cariños, corazones. No sé si vos los puedes llegar a ver, pero bueno, gracias totales. Nos vemos la próxima. Bárbaro, gracias. Chao, Y chao. para la capacitación pasarme todo que quiero estar, me interesa mucho. Sí, obvio, ya estamos conectadas. Sí, sí. Dale, Subimos todo siempre al Instagram, a IQX Argentina. bárbaro. Bueno, gracias, Silvia. Besote, gracias. Chao, gracias a todos. Chao, chao.